La tradicional entrevista del sábado a la tarde en Pipo Radio. Y sí, vamos a entrevistar una abogada con la cual he compartido muchos momentos de mi vida. Ha sido una gran abogada, una gran especialista en el derecho público local. ¿Y a qué colegio primario fuiste? Fui la primera vez a Jardín de Infantes en el Cinco Esquinas, el Sarmiento. Y después repetí Jardín de Infantes. Claro, te llevaste recreo ahí. Me llevé recreo y volví a hacer Jardín de Infantes en el Normal 6, donde terminé la secundaria. Primaria y secundaria. Sí. Primaria y secundaria. Estamos con Cristina Navazo y vamos a hablar hoy un poquito de... Cada tanto vuelve ese revoltijo que fue la década del 70, esas dudas, ese momento histórico. Y me gustaría poder desarrollarlo un poquito con vos desde una perspectiva... con los años que ya cargamos cada uno y cómo lo vivimos. Y te voy a ir llevando por algunos recuerdos. Sos abogada. ¿En qué momento decidiste ser abogada? La verdad que yo trabajé desde que terminé la secundaria en un estudio jurídico. Y nunca se me ocurrió estudiar abogacía. En realidad ahora pienso que fue al pedo que estudiar abogacía, pero eso es otro tema, más allá de que vos digas que era buena abogada. Pero bueno, en realidad yo cuando en algún momento después de terminar la secundaria no sabía qué hacer, y cuando en un momento determinado dije sí, voy a hacer esto, empecé a estudiar antropología. Eso me acordaba. Estudiaba antropología y siempre digo lo mismo, viste, que Onganía dejó que yo no pudiera seguir estudiando porque era imposible, no solo por el tema represivo dentro de la universidad, sino por el tema de la concepción, digamos. El decano de la facultad era Menguín, que había sido el ministro de Educación en Austria en la época de Hitler, y el vicedecano era Marcello Bórmida, ex camisa negra de Mussolini. Bien. Una definición así fácil, para darse cuenta que era un poquito difícil. Estaba claro que era clima... lo que pensaban de los nativos de América. No, un clima de libertad absoluto. Total. Entonces, bueno, no es la única carrera afectada. No. Psicología, sociología, eran carreras perseguidas en ese momento. De hecho mucha gente no se podía recibir porque hacía varios años que antropología social no tenía titular. Y entonces no se podía recibir podía recibir la gente. Jodido conseguir a alguien de antropología social en esa. Claro. Bueno, así que nada, seguí trabajando en el estudio jurídico y allá en el 73, cuando cambia, digamos, el gobierno obviamente y la universidad, algunos de los que me rodeaban me decían, tantos años trabajando en el estudio jurídico, vos podés hacer la carrera de taquito, ¿por qué no la haces? Y así fui, me inscribí y así hice la carrera. Pura vocación, como te darás cuenta. Por eso siempre me decían, vos sos abogada. No, yo trabajo de abogada, pero la verdad prefiero no ser abogada, pero bueno. Bien, pero allá por los 70 y en antropología y quizás antes en el secundario, hiciste una opción por comprometerte con la política. Desde lo intelectual, pero también poniéndole el físico a las cosas. Y yo creo que hay una generación de desaparecidos, pero también hay una generación de sobrevivientes. Que cada uno ha aportado desde esa perspectiva, por distintas cuestiones, ha podido sobrevivir. Yo no tengo ninguna culpa de haberle sobrevivido, como algunos pueden llegar a pensar. Sin embargo, creo que todos tuvimos seguimiento policial, fuimos de alguna manera vulnerados en nuestra vida personal, tuvimos que estar semi-escondidos, hacer una vida que no era la de un pibe de 17, 18 años, como corresponde, como debe ser en la vida absolutamente democrática, más allá de los afectos que fuimos perdiendo, amigos que desaparecían y no entendíamos muy bien qué era lo que estaba pasando. Pero la opción por la política y por la militancia fue anterior a la dictadura.
por lo menos en tu caso. ¿Por qué te acercaste a la política militante? Recuerdo también alguna opinión de tus padres, ambos españoles, y con alguna opinión desde simpatía por la República. Sí, o sea, obviamente ambos eran inmigrantes, ambos eran personas del pueblo, semianalfabetos, así llegaron acá, como llegó toda la inmigración o la de mayoría, aquellas por lo épocas, menos. por lo menos la mayoría. Mi papá, que era un visionario desde las posibilidades económicas, llegó en el 30 para hacerse la América, así que estuvo caminando por las calles durante un año, sin tener laburo. Mi mamá vino cuando terminó la guerra, en el 39, y bueno, se conocieron y se casaron. Sí, ¿se conocieron acá? Sí, se conocieron acá. Y ¿de dónde era tu viejo y de dónde era tu vieja? mi papá era extremeño, era de la provincia de Cáceres, y mi mamá era gallega, de la provincia de Pontevedra. ¿Ambos republicanos? Ambos republicanos. Sí. Sí, ambos republicanos. Y mi mamá muy afecta de Evita, tenía una cosa por Evita muy importante, y mi papá, por supuesto, absolutamente identificando a Perón con el fascismo, ¿no? O sea, la contradicción en casa. Claro, no, papá me decía, a ver, ¿qué me decía? Ustedes todos boludos, ustedes la vida por Perón los va a cagar, porque Perón es fascista, todos boludos ustedes. Papá. Y cuando llegó el 1 de mayo del 74, dijo, ¿viste? Te dije, los cagó, los echó. Bueno, hoy lo podemos tomar con cierto humor, sí. Pero yo lo escuchaba a tu viejo que Sí. lo repetía mientras Sí. nosotros estudiábamos, creo que en una de las tantas materias que estudiamos juntos, Sí. que era Derecho Laboral, casualmente. Sí. Más allá de, ¿qué recordás como el primer hecho que te hizo que te dedicaras o te comprometieras con la política? Yo voy a decir uno mío para darte tiempo a pensarlo. Lo tengo claro. No, yo creo que fue un acto en la Federación de Vox, allá por el 70 y pico, de repudio a la dictadura en Brasil. Creo que era el presidente 64. era Garrastazu Medici, era el presidente, y bueno, no sé, me convocaron, yo en ese momento era independiente y me fui muy contento al acto en la Federación de Vox, tendría 14 años o menos quizás, y ese fue y todavía no me identificaba con un partido político, sí con ideas, con compromisos, como por ejemplo me llamaba mucho la atención la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, los anarquistas, la Guerra Civil Española, creo que tenía una bandera de la República colgada en mi cuarto, que no sé dónde fue a parar, el mayo del 68. Eso me llamó la atención la primera vez que fui a tu casa. Bueno, pero era una casa que tenía Sí. libros vinculados a la guerra civil y bueno, se hablaba de política. Yo recuerdo ese acto en la Federación de Vox repudiando la dictadura en Brasil. ¿Qué hecho recordás? Era una niña, o sea, laica y libre. Pleno gobierno de Frondizi. Tenía 10 años. Estaba en tercer grado, tercer o cuarto grado, no me acuerdo. Y levantamos ahí los cursos para salir a la calle a pelearnos con las de los colegios de monjas. Ya empezó a pelear de chiquita. De chiquita. Esa fue la primera actividad. Después, nada, siguió la vida, porque laica y libre, bueno. Y tendría 14 o 15 años por ahí. Ganó libre, digamos. Como muchas veces se vota una cosa y termina ganando otra. Sí, esto es también. así. Por ahí a los 15 años, una cosa así, hubo una gran inundación en el Tigre. Y bueno, me tomé el tren y me fui para ver qué podía ayudar. Y si bien yo vivía en una casa de laburantes, yo no sabía lo que era vivir miseria, ni que me faltaran cosas esenciales. Y ahí descubrí, con mis 14, 15 años, que había familias que no tenían para darle leche a los pibes. Yo no lo conocía, la verdad no conocía ese mundo, esa vida. Vivía en Santa Fe Coronel Díaz, mi papá era portero ahí, o sea que vivía en un mundo que era ajeno a todas esas cosas. Y bueno, y ahí dije, bueno, a partir de ahora va a haber que hacer algo, porque
O sea, 15 años. Me queda ver la vida por el mundo por la televisión, la historia por la televisión, o intentar ser parte de algo que modifique esto. Bueno, esas fueron las definiciones. Pero ¿trabajabas voluntariamente o Sí, tomaste una decisión de meterte en una estructura política? No, en ese momento era voluntario, no había estructura política todavía para mí, ¿no? ¿Y cómo era ir con quién te vinculabas, cómo te enterabas? Porque ahora hay redes, ahora hay convocatorias. ¿Cómo se hacía en esa época para enterarse que había una actividad en Tigre? No, porque yo participé de ese momento en el cual se fue a ayudar a la gente. O sea, que iba al lugar donde iba, que era de asistencia, que ya era un lugar concreto, digamos. Terminó esa etapa y yo obviamente no participé más. Terminó la historia de la inundación. Después nada, no hacía nada, pero siempre como mirando, no había, por lo menos yo no tenía cerca una estructura o estructuras que me convocaran. Vivía en un barrio también complicado en ese sentido, ¿no? Pero bueno, ya ahí yo a los 16 terminé la secundaria, porque repetí jardín de infantes, pero di libre después sexto grado, para reivindicarme. Y ahí, sí, porque no me diga nada y cuando terminé los 16 empecé a trabajar en un estudio jurídico. Y hacías tribunales. Sí, y no sabía ni atender el teléfono, obviamente, como corresponde. Y ahí fue donde empecé a estudiar antropología y trabajé con alguien del cual tengo... que para mí fue un honor, digamos, laburar con él, porque un tipo brillante, inteligente, íntegro y demás, que por supuesto está desaparecido. ¿Cómo se llamaba? Mario Hernández, que fue secretario académico de la facultad en la época de Kestelboim, y la verdad que era un tipo bárbaro. Y él de alguna manera me empezó a dar bibliografía, me ayudó a leer. Eso te quería preguntar, Sí. En esa época, ¿qué empezaste a leer? Lenin. Así, para romper el Para hielo. romper el hielo. O sea, del Villiquen a Lenin. Del Villiquen al Lenin, no, de las libritas de estas de las hermanas, ¿cómo eran? Las hermanas Bronte eran. Sí. De esos libritos, sí, a Lenin, sí. ¿Y qué música escuchabas en esa época? ¿Te acordás? Sí, era media pesadona yo, o sea, escuchaba Iron Maiden, Black Sabbath, digamos. Todo diabólico. Sí. Como vos. Sí, más o menos. Y después de esos primeros libros, Sí. coincide un poco con el boom latinoamericano, Sí, tal cual. etcétera, etcétera. ¿Quiénes son los tipos que te empiezan a interesar y que empezás a compartir quizás con otros? Bueno, yo ahí, en la facultad, empiezo a participar en la facultad de un grupo, en realidad era un grupo que estaba rompiendo con el PC, la famosa ruptura del PC de allá del año 70. 67, no, 66, 67. La Fede del 67. Exacto. Sí. Donde, bueno, en realidad originariamente rompían para conformar como un agrupamiento para que el Partido Comunista Argentino fuera revolucionario, obviamente un poquito delirante todo, que después terminó siendo el PCR y que terminó siendo maoísta, pero que no nace como eso, digamos, nace como intentando... que de ahí en realidad el grupo más grande e importante pasa a ser primero como la Juventud Guevarista y después son FARC, digamos, ahí está Olmedo y están una serie. Dicen que una de las compañeros. crisis que hubo fue un viaje que hicieron la Fede a Pekín a entrevistarse con Mao. Sí. Y cuando ahí les dicen, ustedes que son, y bueno, nosotros somos marxistas, leninistas, y ¿de dónde son? De la Argentina. Ah, pero si yo viviera en la Argentina sería peronista. Y ahí se rompió todo, se hizo un desastre. Bueno, es con lo que pasa con mucha gente de la izquierda de este país, que dicen somos chavistas, somos pro-cubanos, qué sé yo, y acá son totalmente contrarios. Claro, pareciera que no... De lo que Chávez le gustaría acá, de lo que Fidel le gustaría acá, bueno. Bien. Estábamos bueno. con la música, estábamos con los primeros libros. Y el rock nacional aparece en esa época. Por ejemplo, ¿recordás Almendra. Almendra? ¿Recordás haber ido a recitales, esas cosas? Sí,
empezaron en Gesell, yo iba a Gesell de vacaciones, obviamente, Y bueno, como corresponde. los que van a Gesell no terminan bien. No, porque éramos un poquito hippies. Claro. Claro. Bueno, Y el hipismo, ¿no? Claro, sí, convivir claro. con el hipismo. Pero era un hipismo argentino. ¿Cómo? No teníamos que ver con los hippies de allá. No, con esos no. No. Con los de Mameluco. Nos disfrazábamos de hippie, usábamos la ropa de hippie. Claro. Pero nos bañábamos todos los días. ¿Se bañaban todos los días y eran un poquito menos drogadictos, quizás? También, un no, poquito no, menos. no había. No había. Pero las drogas. No es que no había. No estaba generalizado. Me parece que la sociedad, pero además, porque a ese boom que vos decís, esto que revoluciona, digamos, aquel momento, Sí. donde para nosotros era ver cómo transformábamos la sociedad en una sociedad más justa, más solidaria. Ese era el norte, digamos, donde uno miraba al de al lado y si al lado no militaba era un tipo raro. El que no militaba era un tipo raro. Pero mayo del 68, la Revolución Sí. Cubana, el hipismo con toda la Todo. agresión que recibió, entre ellos la las lucha drogas. contra Vietnam. No, la lucha contra Vietnam y las drogas, porque Sí. muchos de los que en esa época se sentían vivir en comunidad, amor libre y los valores que fueron agredidos por el ácido lisérgico o las formas que hacían para licuar un discurso que era amoroso, un discurso pacífico, ¿no? Totalmente. Y las drogas fueron un elemento que usaron para esquilmarlos, para destruirlos, para quitarles autoridad moral. Totalmente. La droga es uno de los manejos que tiene el imperio para estupidizar y limpiarle el cerebro a los jóvenes, que son los que mañana pueden dar alguna pelea. Parece que tuvieron algún éxito con eso en ese momento. Total, en ese momento y hoy también, lamentablemente. Siguen avanzando con eso, es terrible. ¿Qué tomarías? La Argentina después entró en un periodo difícil con la caída del gobierno de Ilia, con todas las dificultades que tuvo Ilia, la aparición del gobierno de Onganía, la idea de que la dictadura iba a durar 100 años, esa idea falangista que tenía Onganía, que mandó a fundir todo lo que eran el padrón electoral, los tipos para imprimir el padrón electoral y consagrar a la Virgen de Luján, fue el primer acto de gobierno de Onganía, la Argentina. Ese mundo de Yalmorraz, ultramontano, ¿sí? ¿Cómo lo vivió la juventud de tu época, más allá de la rebeldía? Empieza a oscurecerse el panorama de la Argentina y de las posibilidades de una generación. A ver, en el principio de los 60, digamos, lo que existía como pelea, digamos, se daba en los sectores populares a través de la resistencia. Era como que los jóvenes todavía, estudiantes, etcétera, estaban todavía en otro momento, digamos. Yo creo que justamente Onganía y su golpe, y la noche de los bastones largos, y esa agresión, digamos, al estudiantado, a los profesores universitarios, etcétera, donde el peronismo no existía en ese lugar, digamos, centralmente tenía que ver con sectores radicales o socialistas y demás. Creo que ahí se da de nuevo, aparece la eclosión donde los jóvenes estudiantes empiezan a dar alguna pelea. De hecho, el cordobazo, que nace como una cuestión absolutamente obrera, con el tema de las desmatas, sobre todo, Citraxitram, etcétera, después recibe todo el oleaje, digamos, de la ciudad universitaria de Córdoba, que se suman a esa pelea. Y ahí me parece que empiezan a arrancar, donde también muchos jóvenes empiezan también a descubrir el peronismo, hijos de gorilas históricos, digamos, pero que no tenían por ahí una visión del peronismo en lo concreto y empiezan, bueno... De eso quería hablar, en un ratito volvemos porque quería hablar de el sindicalismo combativo, Agustín Tosco, Atilio López, Salamanca, etcétera. Vamos a la tanda, volvemos en un ratito, estamos con Cristina Navazo, con la doctora Cristina Navazo, hablando un poquito de cómo empezaron los 60 y los 70. Pipo Radio, con Juan José Pide la Serna. Sábados de 17 a 19 por Radio UBA, FM 87.9.
acuerdan los libros esos que uno abría y estaba el troquelado? Sí. Nos metemos en un troquelado que es el sindicalismo combativo. Ella habló del cordobazo, estamos refiriéndonos a la doctora Cristina Navazo, que al final fue abogada, que queriendo ser antropóloga, terminó siendo abogada. Nos metemos en un libro de historia y volamos hacia Córdoba en 1969, no nos olvidemos que en el 68 había sido el Mayo francés, y el mendozazo, el tucumanazo, el rosariazo, fueron todos los asos que empezaron a poner en crisis el gobierno de el doctor Juan Carlos Onganía, que era el general. Bueno. Ese ignorante, porque ese sí que era un ignorante, un bruto total. La Morsa. La Morsa lo llamaba, la revista que hacía Landru, que llamaba... Tía Vicenta. Tía Vicenta. Vicenta. Muy bien, cómo se nota que usted es más joven que yo, que se acuerda de las cosas. Y en ese clima, donde estaba Paulino Tato, todos los cortes, la censura, era lo que después se llamó una dicta blanda. Lo trajeron a Marcelo Levingston, ¿no? Se llamaba así. Marcelo, me parece. Marcelo Levingston. Que era Marcelo Levingston, que era el jefe de inteligencia que estaba en la embajada de Washington, y bueno, lo pusieron ahí, el tipo duró 8 meses, no aguantó, lo rajaron a Onganía porque ya el jefe político del ejército y uno de los dueños de la Argentina, a diferencia de otros militares que eran representantes de los dueños, este era uno de los dueños, que era el general Lanusse, ya empezaba a vislumbrar la posibilidad de la apertura democrática y la convocatoria de elecciones con la vuelta en su momento, ya al final de la dictadura, del general Perón. Lo que le quería preguntar a mi amiga Cristina Navazo era, hoy intervinieron, o ayer, o antes de ayer, intervinieron el PJ Nacional. Lo hizo un dirigente sindical. No voy a decir mi opinión sobre él. Sí quiero decir, los dirigentes sindicales de ahora que están en una dificultad en la consideración social, si era igual allá por los 60, finales de los 60, con dirigentes como el dirigente de Luz y Fuerza, Agustín Tosco, o con el dirigente de los tucumanos, René Salamanca, o con el dirigente de la CGT Córdoba, que era Tilio López, que después fue con Obregón Cano vicegobernador y asesinado. Esa dirigencia sindical combativa, ¿no? Pensemos el escenario político, también la aparición de las izquierdas en Chile, con alguna posibilidad en el futuro relativamente cercano, con la candidatura de Salvador Allende, los procesos revolucionarios, bueno, ya hablamos del de Cuba, pero situaciones con Velasco Alvarado en Perú, con los militares, algún sector de los militares bolivianos, la aparición Torres, de Torres. Juan José Torres en Bolivia, sí, un mundo donde parecía que había sectores que empezaban a cuestionar, y mi pregunta tiene que ver, la dirigencia sindical, que tenía otra, me acuerdo perfectamente que en general Tosco vestía de mameluco, yo lo llegué a escuchar en el Congreso, después del golpe de Allende, un funeral cívico, donde habló con Mario Abel Amaya, un diputado que también se murió, Excelente. un diputado radical que se fue en la dictadura. Los dos hicieron un funeral cívico, gran orador, gran lector, un hombre culto, Agustín Tosco. ¿Qué eran los dirigentes sindicales de esa época frente a la burocracia? A ver, yo creo que está bien lo que vos estás planteando, en el sentido de que no se los puede descontextualizar. O sea, no podemos hablar de dirigentes sindicales o dirigentes políticos en abstracto, caídos desde algún lugar y puestos en una torre de marfil, y entonces tenemos los buenos, los malos, los combativos, los participacionistas, los colaboracionistas, bueno, todas esas ramas que existían en el sindicalismo. Yo creo que estamos hablando justamente de una época de mucha revolución social, digamos, de un auge de masas, de un avance, digamos, de los sectores populares pretendiendo lograr mejoras en la sociedad, y eso se traducía obviamente en una serie de sindicalistas que acompañaban ese proceso, lo conducían y elaboraban programas
relacionados con ello. Por supuesto que existía la burocracia, porque siempre va a existir la burocracia, pues cuántos son y cuántos dejan de ser, tendrá que ver justamente con la correlación de fuerzas. Hoy yo diría que prácticamente no existe el combativismo. Hay algunos sindicatos que tienen algunos dirigentes. O tipos que se murieron relativamente hace poco, como el Tuco Abdala, Germán Abdala, sí, un gran dirigente sindical de ATE, sí, un hombre reconocido por opositores, como un hombre honrado, decente, un gran sindicalista. Quizás el último gran sindicalista, no quiero hablar mal de Genaro porque no lo conozco ni me atrevería, simplemente digo, era el jefe de Genaro en totalmente su momento. O sea, esa dirigencia sindical, me acuerdo un dirigente que era, creo, del Partido Comunista, Comínguez, que era de los docentes. Sí, señor, Juan Carlos Comínguez. Sí, bueno, una época de una dirigencia tenía que ver con la sociedad. Tenía que ver con la sociedad en la que estábamos. Hoy estamos en una sociedad donde ha existido un cambio cultural tremendamente grosero, digamos. O sea, yo hay momentos en que estoy y digo, no sé en qué sociedad estoy. A ver, donde la solidaridad no existe más, donde el individualismo está llevado a una potencia elevadísima, no se mira al de al lado, se cree en este verso de la meritocracia, como si alguien pueda llegar a hacer algo solo por sus capacidades personales. Y esas cosas que van, porque me ha pasado de hablar. Es como lo del emprendedorismo, desde esa perspectiva, le venden a los chicos, no, porque vos podés ser como Steve Jobs, ¿no? Pero hay 6.600 millones de habitantes en el mundo, y de esos personajes hay 1, 2, ¿no? Y es muy probable que... O a Palito Ortega te lo venden. En una época lo vendían mucho a Palito Ortega. Mirá, Changuito Cañero, que sí, vendía café. El mismo concepto, claro, el mismo concepto. Vas a llegar porque... porque te forzaste, y te forzaste. Pero no porque construiste con otros una sociedad donde pudieras vivir de otra manera, ¿no? Fíjate que las sociedades nórdicas en general, ahora está de moda la educación en Finlandia, tienen más que ver con esos sueños, ¿no? Porque la pregunta jorobada que te voy a hacer, porque en algún momento te voy a hacer una pregunta jorobada. Y yo voy a ver si te la contesto. Sí, claro. Yo voy a ver qué digo al respecto. Pero la pregunta es, ¿hay un momento de quiebre sobre la relación o de quiebre o de desconfianza o de no confianza sobre la democracia como un fin en sí mismo y la aparición de la idea que la lucha armada, para hablar de los 60 y los 70, eran una alternativa? Y esa fue una gran discusión que hemos tenido inclusive nosotros cuando éramos muy jovencitos, ¿no? Uh-huh. A un chico de hoy que nos puede estar escuchando, 18, 19, 20 años, que escucha la radio, y nosotros parece que habláramos de Urquiza y Rosas, ¿no? Más o menos, hablar de estas cosas. ¿Qué era lo que imponía una idea de sentirse solidario con gente que, harta de un sistema que no los contenía, creían que la violencia era una solución? Nada, nosotros creíamos exactamente, o sea, creíamos que siempre la solución es política. A ver, que la solución de la violencia y de las armas se da en un momento determinado, no es como una cosa permanente para toda la vida, pero sí en un momento determinado. Nosotros creíamos, voy a decirlo en pasado, hay cosas que sigo creyendo en presente, es que el que tiene el poder no te lo da. O sea, por decir, no, mirá, me tenés que dar el poder porque nosotros somos más, porque somos el pueblo, porque queremos una sociedad distinta, y entonces vos tenés que dejarnos que entremos nosotros. Eso no existe. Entonces creíamos que la única manera era la correlación de fuerzas y la violencia. No veíamos otra salida en ese momento, porque además estaba pasando en muchos lugares del mundo. También tiene que ver con el contexto internacional. No, analizar siempre desde el ombligo es imposible. O sea, es errado, no imposible, es errado. No podemos nunca analizar ni lo que pasa en nuestro país si no vemos qué está sucediendo en el resto de Latinoamérica y en el resto del mundo. Eso para cualquier momento, digamos. Ahora, yo quería hacerte, ya tenemos que ir cerrando la entrevista, una pregunta vinculada a las dirigencias en el mundo, ¿no? El respeto que uno le tenía, no tenía nada que ver uno con Charles de Gaulle, pero era un presidente, no tenía nada que ver uno con Willy Brandt, no tenía nada que ver uno con Kennedy, no tenía uno nada que ver con, qué sé yo, Juscelino Kubitschek,
¿no? Que era el del Brasil. Pero si uno compara con o con Kim Il-sung, o con Khrushchev, o con Kim Il-sung, que era el abuelo de este Kim, ¿no? Tal cual. Lo que digo, hay como un deterioro de la dirigencia política en el mundo, de las dirigencias en general y de las dirigencias políticas. Pero no es casual, hay una intencionalidad detrás de todo eso. Hay una intencionalidad de generar esto de que la política no sirve, que la política es una mierda, que todos somos iguales, que entonces lo mejor es aislarse y hacer la propia, hacer la suya, y da lo mismo, no importa si está uno o el otro. Total, yo tengo, como dicen, tengo que trabajar todos los días, no me importa quién gobierna, da igual. No es casual, ha sido intencional, ha sido introducido, digamos, en la sociedad, y se lo introduce todo el tiempo. Y todo el tiempo se están mostrando estas cuestiones para demostrar que todos son ladrones, que todos son chorros, que todos hacen, qué sé yo, determinado tipo de delitos. Esto es intencional, es para seguir teniendo el poder quienes lo tienen, en una sociedad como hoy que es terrible porque está absolutamente dominada por el sistema financiero internacional. Ahora en nuestro país directamente ya con ellos mismos, ni tan siquiera antes con los gerentes. Bueno. Fuera del aire, Balbo me decía, no me animo a preguntarle, pero cuando ella tenía 14 años se iba a la provincia de Buenos Aires, a Tigre, a ayudar, la cantidad de pobres era el 4 o 5%, ¿sí? No me acuerdo, la verdad sí, no me acuerdo el porcentaje. Hasta el 75 fue el 6%, sí, que es un número que la Argentina manejó con un 2% de indigentes. Y esa era la sociedad que nosotros queríamos cambiar. Hoy estamos en el 30%, ¿no? Es terrible. ¿Qué hicimos mal? Todo parece. Pero todos hemos hecho todo mal, está claro. Nosotros también, todos hemos hecho. Yo creo que podemos apuntarnos un par de cosas a favor, con una mirada optimista. Hoy hay un sistema que está lleno de dificultades, pero que es la democracia que conquistamos todos los argentinos, que nos permite reflexionar y decir nos equivocamos en esto, metimos la pata en lo otro. También hicimos, y de las pocas cosas que nos podemos sentir orgullosos, el juzgamiento a una dictadura que no era la de Onganía, ¿sí? Comparado una con otra, 30.000 desaparecidos, millones y millones de dólares de deuda. La base del endeudamiento externo argentino fue esa dictadura militar. La pérdida de los sectores intelectuales más importantes de la Argentina, exiliados o desaparecidos, es un costo que cuesta a sociedades durante decenas de años poder recuperarse. Y la posibilidad de mirar para adelante con una idea de que nada es eterno y que el sistema democrático puede generar anticuerpos y una generación de dirigentes mejor que la actual. O sea, es esperanzador. Cuando vos no tenés esa posibilidad, no hay ni siquiera la posibilidad de una esperanza. Ese es el mérito de nuestra generación. Después, en todo lo demás, coincido con vos, metimos la pata lejos, ¿no? Sí, así es. Igual, bueno, nada, no sé hacer otra cosa. O sea, voy a seguir intentando por todos los medios. Me gustó, podemos despedirnos. No sé hacer otra cosa. Fue un gusto tenerte acá, Cristina. Si querés, estás invitada, tenemos que seguir con el programa y te vamos seguramente a volver a invitar. ¿La pasaste bien? Sí, vos sabés que con vos, aparte, la paso siempre bien. En algo nos habremos equivocado, como siempre. Y conocí a otros que también he estado bien con ellos. No te confíes. Salvo el bostero ese que se fue. No lo quiero ver más. No sé de quién habla. Fue Cristina Navazo, entrevistada acá en Pipo Radio. ¿A dónde nos tenemos que ir? A la música, por supuesto.